Muy buenos días a todos los participantes del Diplomado en Derecho Penal con enfoque en criminología. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es los conceptos fundamentales de lo que es el derecho penal. Recapitulando un poco la anterior clase, recordemos que se ha hecho un enfoque de lo que es el derecho penal, la relación con las otras áreas del derecho y con otras ciencias, así como también se hizo un análisis de lo que es la vinculación con la criminología. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los conceptos fundamentales en derecho penal. Esperamos pueda efectuarse una clase dinámica y con la participación de todos ustedes, así como sus consultas y la interacción que podamos generar dentro de la presente clase del día de hoy. Tengan todos ustedes la bienvenida y para poder continuar la clase de conceptos fundamentales en derecho penal. Conceptos fundamentales del derecho penal. Como se había referido, la división del derecho penal se comprende lo que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Eh, Vamos a empezar con lo que es el derecho penal objetivo y lo que comprende lo que es el conjunto de normas jurídicas que asocian esa realización del delito como presupuesto, la aplicación de pena y medidas de seguridad como principales consecuencias, pero tenemos que partir entonces qué entendemos por norma jurídica penal o simplemente por norma penal. Norma, como todos conocemos, es toda regulación de conductas humanas en relación con la convivencia. La norma va a tener por base la conducta humana que pretende regular y su misión es la de posibilitar esa convivencia entre las distintas personas que componen la sociedad. Una parte de las normas que conforman el orden jurídico se refiere a las conductas que atacan la convivencia humana. Estas son sancionadas con el medio más duro y eficaz que dispone el aparato represivo, que en este caso es la pena. La norma jurídico penal constituye también un sistema de expectativas que se espera que no se realice una conducta en ella prohibida y de igualmente que si se realiza, se reaccione con la pena prevista. En caso de la realización de esa conducta, la frustración supone la frustración y consiguientemente lo que va a ser la aplicación de una pena o medida de seguridad en su caso. Estructuralmente la norma puede haber una norma social o jurídica, pero en cambio el contenido que depende de lo que es las normas de derecho penal con las demás normas del derecho radica principalmente en que es una norma que debe ser un delito y su reacción frente a ella va a ser lo que es la pena. Estructura de la norma penal. Como no, toda norma jurídico penal, el supuesto de hecho consta de lo que va a ser el supuesto de hecho y una conducta jurídica y una consecuencia jurídica.
Dentro de ello tenemos lo que va a ser las normas penales completas, como las que están catalogadas en todo lo que viene a ser el contenido del código, en el contenido del Código Penal. Por ejemplo, si describimos el artículo 251 del Código Penal como homicidio, ahí tenemos, por ejemplo, el que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. En este caso se trata de una norma penal completa porque en ella se describe claramente el supuesto de hecho que sería el matar a otro y la consecuencia jurídica que sería la pena de prisión de 5 a 20 años. Pero no todas las normas penales tienen claramente esta definición sencilla de estructura. Muchas veces se completan con el supuesto de hecho, hay que acudir a otros artículos del Código Penal que no están inmediatamente en conexión o también a una norma jurídica extrapenal. Ello nos plantea dos posibilidades más, que son las normas penales incompletas, que son aquellas que son dependientes de otros preceptos, que solo tienen sentido como complemento o aclaración del supuesto de hecho o de la consecuencia jurídica de una norma penal completa. Estas normas penales incompletas, por ejemplo, tenemos en las disposiciones relacionadas a lo que es la participación del imputado, las etapas del desarrollo del acto delictivo, eximientes de responsabilidad, sanciones, que son normas que complementan a los delitos principales. En cuanto a las normas penales en blanco, son aquellos supuestos en que la norma penal, cuando la conducta constituye un supuesto de hecho, la norma penal en blanco está relacionada con otras ramas del ordenamiento jurídico. Anteriormente teníamos en el Código Boliviano, por ejemplo, el artículo 217, que fijaba la pena de privación de libertad de 1 a 7 años al que violaba la ley especial de estupefacientes llamada Ley de Control y Lucha contra Sustancias Peligrosas. Dicho artículo fue, sin embargo, derogado por otra ley, la 1768, que, sin embargo, si bien ahora no existe como dicho artículo inserto en el Código Penal que remita a la misma norma, sin embargo, la necesidad y el complejo cambiante de las materias, ya sea laboral, medioambiental, hace que el Código Penal tenga que ser regulado por otras áreas más, y es decir, que remita reglamentos o complemente ciertas situaciones de definiciones, por ejemplo, en caso de delitos medioambientales o delitos eh, tributarios, por ejemplo. Elementos de la norma penal. La norma penal presenta tres elementos que son principales, que emergen de ella, que son primero lo que va a ser el delito. La primera dificultad con que tropezamos es intentar dar un concepto específico de delito, que es la imposibilidad de concebirlo al margen del derecho penal positivo. El delito, como todos conocemos, en la siguiente diapositiva, es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia de lo que va a ser el principio nulo un crimen, nula pena sine lege, que rige en nuestro ordenamiento penal positivo e impide considerar como delito toda conducta que no caiga dentro de lo que son las mallas de la ley penal. Al sancionar una conducta, el legislador está valorando negativamente, prohibiéndola y esperando con ello que los ciudadanos se abstengan de realizar dicha conducta. Y si alguien la realiza, entonces se frustra esa expectativa y se hace acreedor de la sanción correspondiente. Esta frustración supone lo que va a ser lo que es la comisión del delito, que puede contemplarse desde una doble perspectiva. En inicio, va a ser un juicio negativo, es decir, un juicio de desvalor, que recae en el acto o el hecho prohibido. Y en segundo lugar tenemos lo que es el juicio de desvalor, que recae
En segundo lugar, tenemos el juicio de desvalor que recae en la desaprobación que se hace del autor de ese hecho. Así, el juicio de desvalor sobre la antijuridicidad se va a reflejar en la desaprobación del acto por el legislador. El juicio de desvalor sobre el autor del hecho se llama también culpabilidad y se va a suponer la atribución al autor del acto provenientemente desaprobado para hacerle responsable del mismo. Esta distinción tiene un valor importante en la ciencia del derecho penal, puesto que se ha efectuado principalmente justamente la división de estas dos categorías, en el desvalor del acto y el desvalor del autor. El desvalor del acto lo entendemos como el injusto, es decir, que se incluye la acción y la omisión, los medios, los modos, las situaciones que se producen, la relación causal del hecho, la omisión y en definitiva todo lo que nos va a permitir valorar la conducta y las circunstancias y el resultado de lo que va a ser el hecho delictivo. Mientras que en el desvalor de autor es la culpabilidad, que se incluye lo que estamos hablando de las facultades psíquicas del autor, qué es lo que lo ha motivado a cometer dicho acto, el conocimiento de esa ilicitud y entre todos nos permiten, entre todas esas situaciones, entre todos esos elementos, nos va a permitir hacerle responsable del hecho delictivo. Pero para hacer una comprensión cabal de lo que es la antijuridicidad, es decir, las razones por las que un determinado hecho se puede considerar un hecho antijurídico, debe distinguirse justamente estas dos situaciones entre desvalor de acción y desvalor de resultado. Pero también es importante convertir una conducta en delito en el valor del bien jurídico lesionado y puesto en peligro. Existen también bienes jurídicos cuyo valor es tan grande para la existencia humana o puesta en peligro cuando este se pone en peligro y que justamente ante el ataque más leve que se pueda presentar, dicha situación es protegida, por ejemplo, en el delito contra la vida o la integridad física. En este caso, toda lesión, ya sea de forma dolosa o imprudente, o la muerte de un semejante, de por sí constituye lo que va a ser un delito. Mientras que hay bienes jurídicos que justifican, que justamente estos bienes jurídicos justifican una sanción positiva. En la situación del desvalor de resultado, la lesión del bien jurídico es, por tanto, otra característica del concepto material de lo que va a ser el delito. En lo que va a ser la desvalor de acción y el desvalor de resultado, dichas situaciones se van a complementar, porque cuanto mayor sea el valor que se protege, por ejemplo, lo que hemos señalado, la vida, mayor va a ser la desaprobación que merezca una conducta que lesione o ponga en peligro, bastando, por tanto, imponer un castigo con la conducta que suponga una lesión o puesta en peligro imprudente. Por ejemplo, la conducción de velocidad permitida de un vehículo automotor o el ejercicio negligente de una profesión médica. Por el contrario, si el desvalor de lo que se protege es pequeño y no es tan importante, por ejemplo, en daños patrimoniales, la conducta, si bien va a ser delictiva, pero especialmente, va a ser especialmente peligrosa, pero para el ámbito del derecho patrimonial, es decir, el castigo solamente se lo va a tomar en su forma dolosa o intencional. No, por ello es que no existe una protección de igual forma de los bienes jurídicos que van a estar contemplados en la normativa penal. Se va a tomar siempre el valor de lo que se protege a efectos de establecer ya sea la mayor o menor sanción correspondiente. Asimismo, dentro del concepto de delito es importante tomar en cuenta lo que va a ser el desvalor sobre el autor, es decir, su culpabilidad.
Y ello no se va a basar en lo que va a ser la idea de la responsabilidad que emerge de su acto, es decir, la posibilidad de que se pueda imputar el hecho a una persona para hacerle responsable. El individuo que realiza esas acciones peligrosas para la normal convivencia o que ataca bienes jurídicos de gran importancia, por tanto, debe responder por los hechos en la medida en que posea un cierto desarrollo de sus facultades psíquicas. Es decir, que conozca el carácter prohibido de lo que está realizando y pueda motivarse justamente por contravenir esas normas jurídicas. La responsabilidad es además el elemento principal entre lo que va a ser el delito y la pena. La teoría general del delito, por tanto, no es solo es la teoría que nos va a permitir la imputación de lo que va a ser el hecho punible a través de una identificación de los elementos que comprende el derecho penal vigente y le convierten un hecho en un delito y permiten justamente la imputación del mismo a una persona para ser la responsable del mismo. Por tanto, el desvalor de acción, de resultado y la responsabilidad van a ser los principales pilares de lo que va a ser el concepto material de delito en derecho penal, lo que va a convertir una conducta en merecedora de una pena y por consiguiente a través de su tipificación en delito. Continuando con el otro elemento que se señaló, vamos a establecer a qué es la pena. Desde un punto de vista formal, la pena se dice que es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del mismo. Sin embargo, esta definición es muy simple, la cual no nos permite comprender de lo que va a ser la naturaleza de la pena y por qué y para qué se impone. Para ello, vamos a clarificar más sobre este punto y distinguir tres aspectos de lo que son la pena, es decir, su justificación, su sentido y su fin. Partimos de por qué se justifica una pena. Como necesidad, es un medio de represión indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales en la convivencia dentro de la comunidad. Sin la pena, la comunidad, la convivencia en la sociedad sería difícil o imposible, puesto que es una cuestión necesaria frente a los hechos de aquellas personas que pretenden o vulneran las normas protegidas, las normas de conducta que están protegidas dentro de nuestros códigos. Más discutido sobre ello es el objeto de la llamada, ya sea teorías absolutas o teorías relativas, que han permitido eh, dar un significado, una interpretación a lo que son la pena. En las teorías absolutas se ha prescindido principalmente de lo que es su fin. Por ello señalan que la pena radica en la retribución, es decir, en la imposición por el mal cometido. Y esto se agota y termina con la función. Por ello se señala que la pena es la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, entendida como una necesidad ética y como un imperativo categórico. En cuanto a una teoría relativa, se atiende al fin que se persigue con la pena y se divide en una prevención especial y en una prevención general. En cuanto a una teoría de prevención general, señalamos que el fin de la pena es la intimidación hacia los ciudadanos para que se aparten de la comisión de los delitos, que consideraba una pena, un representante principal de dicha escuela fue Feuerbach, que consideraba la pena como una coacción psicológica que se ejercía hacia todos los ciudadanos que omitían dicha comisión. En cuanto a esta teoría de la prevención, su fin es justamente que se aparte del que ya ha delinquido en la comisión de futuros delitos. Bien a través de una corrección o intimidación
o bien a través de un desaseguramiento, apartándolo de la vida social. Es decir, la diferencia entre ambas teorías, la principal, en cuanto a la teoría absoluta, justamente va a ser prescindir, la primera va justamente a ahondar en lo que va a ser la retribución o la imposición de un mal al mal cometido, mientras que la teoría relativa justamente va a tener como fin la situación de la prevención. Sin embargo, si bien estas posiciones han sido irreconciliables en inicio, ha surgido una tercera teoría que es justamente es la teoría de la unión, que la misma va a unificar ambas, pero dicha situación, si bien los partidarios de la retribución y los partidarios de la prevención tienen sus ideas marcadas, pero sin embargo, el tratar de hacer una unificación ha hecho que la misma no satisfaga ninguna expectativa, puesto que tanto la retribución como la prevención son dos situaciones completamente diferentes que no pueden subordinarse ni la una con la otra. Más bien, la una es emergente posteriormente de la otra. Asimismo, señalamos que la pena en el momento de la amenaza penal, es decir, que el legislador prohíbe una conducta amenazando con una pena, es decir, va a ser una prevención general negativa, puesto que, que con las normas se intimida a lo que es la comunidad, la sociedad, para que todos nosotros nos abstengamos de realizar estas conductas prohibidas. Pero si esta amenaza o intimidación se llega a cometer, entonces al autor debe aplicársele la pena prevista para ese hecho. Es decir, aquí se aplica lo que es la aplicación de la pena, es decir, la retribución positiva, aunque no excluya aspectos preventivos. Finalmente, durante lo que es la ejecución de la pena, prevalece sobre todo si se trata de una pena ya sea privativa de libertad o una prevención, por lo que en este caso debe seguirse la reeducación y la socialización del delincuente, o por lo menos su aseguramiento. Podemos concluir, por tanto, que la pena es una retribución que supone la imposición de un mal al hecho punible cometido. La idea de esa retribución traza los límites de lo que va a ser la intervención de lo que es el Estado, el límite mismo que solo puede aplicarse prescindiendo de lo que son las medidas de seguridad cuando se haya cometido un hecho completo con todos sus elementos. Pero la pena no se va a agotar justamente solo con esa situación de retribución, sino también cumple la función importante de luchar contra el delito a través de su prevención, es decir, a través de la intimidación a lo que va a hacer a los ciudadanos, amenazando con una pena a determinados comportamientos prohibidos. Por ello, ahí está la situación de la prevención negativa y asimismo va a demostrar una superioridad jurídica a la protección de determinados derechos y valores que se representa, fortaleciendo así la confianza de lo que son los ciudadanos, que va a ser una prevención general positiva, incidiendo sobre el delincuente ya condenado, corrigiéndolo y recuperándolo para la convivencia a través de su sanción. Eh, Pasamos a lo que va a ser las medidas de seguridad. Hemos iniciado con delito, las penas, ahora lo que son las medidas de seguridad que también están descritas en nuestro código. En el derecho penal no solo es un medio de no solo es un medio de represión, sino también un medio de prevención y lucha contra la delincuencia. Si bien se habla de una teoría monista, que solamente tiene como aplicación lo que es la pena, pero la mayoría de los estados adopta lo que es el derecho penal dualista, es decir, que también atribuye una sanción a lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad es un instrumento indispensable en la lucha contra lo que es el delito,
porque se adecua de mejor forma a lo que es la personalidad del delincuente y puede contribuir en la readaptación del mismo a la sociedad. Es el único recurso que se tiene para aquellos casos en que no se puede imponer una pena al sujeto inimputable, es decir, porque carece de los presupuestos mínimos para responsabilizarlo de sus acciones, aun cuando ha cometido un hecho tipificado en la ley como delito. Siempre, a pesar de su inimputabilidad, sea peligroso, ya sea peligroso criminalmente. Así, en el artículo 79 del Código tenemos establecidas las medidas de seguridad como lo que es el internamiento, que es la internación en casos de salud, la suspensión y prohibición de ejercer determinada industria, la vigilancia por la autoridad, la caución de buena conducta. Esas son las medidas de seguridad establecidas en nuestro ordenamiento legal. Ya habiendo descrito lo que es el derecho penal objetivo y las características de la norma con sus elementos, vamos a pasar a lo que es el derecho penal subjetivo, que justamente acá se trata de los problemas de legitimidad del poder punitivo, es decir, el jus puniendi del Estado. Inherente al poder estatal y al poder punitivo se justifica justamente su existencia porque nos gusta o no es una realidad, es una necesidad que hay que contar con el mantenimiento de la convivencia pacífica y organizada del Estado. La legitimidad del derecho penal y su poder punitivo viene fijado en lo que es la Constitución, los pactos y tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconocidos por nuestra Constitución a partir del artículo 256 y 410, y que el derecho penal debe respetar justamente y garantizar su ejercicio. Pero justamente ante esta legitimación del derecho penal, hay una legitimación propiamente que va a ser intrínseca a lo que es el propio instrumento jurídico punitivo. Algunos de estos principios, como lo que es el principio de legalidad de los delitos y de las penas, tiene mucha importancia que ha llegado a recogerse a nivel constitucional entre los derechos y libertades fundamentales, pero todos son igualmente importantes en la configuración de un derecho penal respetuoso con la dignidad y la libertad humana en un Estado social y democrático de derecho. Así, a partir de ello, vamos a estudiar los principios limitadores del poder punitivo del Estado. Partimos de lo que es el principio de intervención mínima o denominado principio de legalidad. El poder del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima. Con esto queremos decir que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a bienes jurídicos que sean más importantes. Las situaciones más leves que contravienen el ordenamiento jurídico, como se señaló en la lección anterior, son objeto de otras ramas del derecho. De ahí que también que el derecho penal tiene ese carácter subsidiario frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico. La subsidiariedad del derecho penal. El derecho penal tiene una función eminentemente protectora de bienes jurídicos. Con esta función de protección le corresponde tan solo una parte, interviniendo únicamente cuando fracasan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho. Sin embargo, el derecho penal tiene una interdependencia con otras normas jurídicas del ordenamiento legal. Por ello, al derecho penal le corresponde esa tarea más ingrata, que es la de sancionar con sanciones graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos importantes. Y en este sentido podemos decir que el derecho penal es subsidiario al resto de las demás normas por su carácter de última ratio. Eh,
Sin embargo, podemos señalar que el derecho penal no es el único instrumento sancionatorio del ordenamiento jurídico. Prácticamente todas las ramas jurídicas poseen sus propias sanciones que se aplican en caso de incumplimiento a sus normas. Por ejemplo, dentro del derecho civil, en el derecho de las obligaciones, se prevé que el deudor indemnice al acreedor por los daños y perjuicios producidos por su incumplimiento. Algunas de estas sanciones pueden derivar en la comisión de un delito, planteándose entonces el problema si pueden coexistir con las normas penales propiamente dichas. Así, por ejemplo, el propio Código Penal regula la responsabilidad civil derivada del delito, que puede coexistir perfectamente con la penal. La relativa dependencia del derecho penal en sus presupuestos. Pero si el derecho penal, como señalamos, es totalmente independiente en sus efectos, sin embargo, no es así conforme en sus presupuestos. No vamos a desconocer que hay delitos cuya creación es genuinamente penal. Sin embargo, también otros remiten su correlato a leyes no penales. Por ejemplo, existen ciertos grupos de delitos cuya relación está con otras ramas del derecho. Por ejemplo, en los delitos patrimoniales, cuyos presupuestos descansan en las relaciones jurídico-privadas descritas en nuestro ordenamiento civil. Así, por ejemplo, para establecer la situación del hurto, supone la genitalidad de cosa apropiada, la distinción entre delitos descansa en el contenido de lo que va a ser también la posesión. Lo mismo sucede con delitos con referentes al estado civil, que va a suponer la constatación prueba de la existencia de otro matrimonio, por ejemplo, para el delito de bigamia. Para ello se va a acudir a la rama de lo que es el derecho familiar. Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos. De la concepción del derecho penal como instrumento de protección de bienes jurídicos, eh, no deducimos automáticamente que el legislador esté obligado a sancionar penalmente todos los comportamientos que lesionen dichos bienes, cuando la protección a los mismos se puede conseguir incluso a través de otros instrumentos jurídicos no penales. Sin embargo, existe esa tendencia de ampliar el ámbito de intervención del derecho penal a la protección de bienes jurídicos universales, difíciles de delimitar. De esta tendencia hay muchas muestras. Por ejemplo, tenemos la protección a los bienes jurídicos de lo que son los recursos naturales, lo que es el medio ambiente, la flora, la fauna, la protección a los animales domésticos, que ha sido últimamente. Dada la importancia de estos sectores en la sociedad moderna, parece inevitable recurrir al derecho penal para su protección, pero ello no debería significar una pérdida de lo que es esta identidad y volverlo un derecho soft law o derecho que sancione todo tipo de situaciones que pueden que pueden ser, en este caso, de otras áreas como el derecho civil o administrativo. Dicha situación más nos muestra una situación de un déficit del funcionamiento de las otras ramas y más que todo de lo que es la justicia en sí. El concepto de bien jurídico concebido como límite al poder punitivo se convierte en una legitimación de una ampliación de un derecho penal en la prevención de riesgos difícilmente identificables como bienes jurídicos. Asignar al derecho penal otras tareas que pueden ser cumplidas por otras áreas del derecho pueden desnaturalizar justamente el fin de lo que busca el derecho penal. Las consecuencias del principio de intervención mínima. En este apartado vamos a analizar lo que también es el principio de proporcionalidad. Aquí la idea principal es que eh, sea siempre preferible una sanción más leve a una sanción más grave.
si con ello vamos a restablecer lo que es el ordenamiento jurídico perturbado por un delito. Un ejemplo claro de este principio justamente son las leyes penales que favorezcan al reo. Es decir, aquí vamos a analizar lo que es el principio de humanidad y lo que va a ser el principio de proporcionalidad. El principio de humanidad obliga a reconocer que el delincuente, cualquiera que sea el delito que haya cometido, también es un semejante, como toda persona humana, que tiene derechos a ser tratados y a ser tratados como tal y a reintegrarse en lo que es la comunidad como un miembro nuevamente de pleno derecho. Estas ideas se reflejan en el procedimiento penal, en lo que va a ser la abolición de determinados tipos de pena y en la ejecución de las penas privativas de libertad. En el proceso penal, el principio de humanidad va a surgir con la abolición de lo que es la tortura a los medios de averiguación de la verdad y a cualquier otro medio que prive al acusado de la libre determinación de su voluntad. Por ejemplo, aquí tenemos lo que era el detector de mentiras, el suelo de la verdad. Todas estas situaciones que no se encuentran vigentes garantizan lo que es el derecho a la presunción de inocencia, reconocidas en nuestro artículo 116, parágrafo 1 de la Constitución. Con respecto a la pena de muerte, por ejemplo, el principio de humanidad impone su abolición en los países donde existe. Pues no, este tipo de sanción no sirve más que otras penas para proteger a la comunidad, ni tampoco permite una acción resocializadora. Por último, en materia de ejecución penitenciaria, el principio de humanidad obliga a tratar con respecto al encarcelado y a procurar su reinserción en la vida social una vez que haya cumplido su condena, ahorrándole en todo caso cualquier tipo de vejación o de sufrimiento dentro de las distintas entidades penitenciarias. El principio de proporcionalidad. Este principio quiere decir que las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido y que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito. El primer criterio nos sirve para determinar la gravedad de la pena que se debe determinar, se debe imponer a un delito y desde luego su importancia, dado que es el principal fundamento de lo que es nuestra normativa penal. De ahí que los delitos contra la vida sean los que más se castiguen severamente. La gravedad de la pena, es decir, la forma de ataque al bien jurídico, por ejemplo, un ataque doloso a la vida es mucho más severamente castigado, por ejemplo, el asesinato, mientras que varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico, por ejemplo, homicidio por accidente de tránsito donde hayan fallecido más de 10 personas. La diferenciación no se hace en casos de forma cuantitativa, sino se va a hacer de forma cualitativa, es decir, en función al valor ético social del comportamiento realizado. Eh, Continuamos con el principio de legalidad, su evolución y su fundamento. Eh, la gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito y su intervención justamente constituye lo que son de forma fundamental, un carácter fundamental para las personas y de última ratio, puesto que esta intervención del derecho se impone necesariamente en la búsqueda de un principio que controle ese poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de los límites que excluyan toda arbitrariedad del Estado y el exceso que puede existir justamente por ese poder punitivo que ostenta. El principio de intervención legalizada o principio de legalidad nos sirve para evitar justamente ese ejercicio arbitrario y aunque hoy se entienda como un principio fundamental, su reconocimiento ha tenido que atravesar un largo proceso.
en el que justamente se buscaba los deseos del ciudadano de conseguir un mínimo de garantías frente al poder punitivo del Estado. Mm, políticamente, el principio de intervención es producto del espíritu de un Estado de derecho que supone que el imperio de la ley que se ejerce por el poder estatal ya no se puede, no se puede castigar de forma arbitraria a las personas. Justamente conforme a la división de poderes establecido por Montesquieu, se ha hecho esa distribución de poderes en tres funciones atribuidas a cada órgano del Estado, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, que cada quien justamente tiene su función con respecto a no concentrar dentro de un mismo órgano esta facultad coercitiva por el Estado y va a garantizar lo que va a ser el principio de legalidad, repartiendo justamente ese poder punitivo a quienes se encargan de determinar delitos y las penas a través de una situación democrática. El principio de intervención legalizada no solo tiene fundamento político, sino también jurídico, puesto que es una consecuencia inmediata de la teoría de la pena entendida como una coacción psicológica, porque se ejerce una coacción psicológica en los ciudadanos para obtenerse justamente de la comisión de delitos. Pero para que pueda desempeñar esta función, justamente es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y las penas que se combinan a esas conductas. Sin esta previa descripción legislativa, el potencial delincuente no podría saber si su conducta está previamente prohibida y castigada, y por consiguiente no significaría la pena o una coacción psicológica para nadie. El principio de legalidad, por tanto, nos sirve también para determinar la culpabilidad del delincuente, pues solo quien conoce la prohibición contenida en la ley penal o ha podido por lo menos conocerla puede motivarse por ella y puede ser castigado como culpable de un hecho punible. Por otro lado, el principio de legalidad es una garantía jurídica para los ciudadanos frente al poder punitivo, porque a través de esta garantía se controla el poder del Estado en todos los estadios que éste ejerce. Así, el artículo 116 de nuestra Constitución señala que cualquier sanción siempre debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Principio de culpabilidad. El derecho penal asigna una triple significación a este principio. Por un lado, vamos a establecer como una culpabilidad, como la culpabilidad como un fundamento de la pena. Es decir, si puede proceder a imponer una pena al autor de un hecho típico antijurídico, es decir, prohibido por la ley con la amenaza de una pena. Para ello se exige la presencia de los elementos como es la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad, la exigibilidad de otra conducta distinta que haya podido ser alternada por el sujeto, que constituyen los elementos específicos del concepto dogmático de culpabilidad. Basta la falta de cualquiera de estos elementos específicos para que no pueda imponerse una pena. Por otro lado, tenemos como elemento de la determinación o medición de la pena. Aquí se trata de determinar el cómo la pena, su gravedad, su duración, es decir, la magnitud exacta que se debe imponer a un caso concreto. En este caso se asigna la culpabilidad de una función sobre todo limitadora, que impide que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos límites que vienen impuestos por la idea misma de la culpabilidad. Por ello, la importancia del bien jurídico protegido, los fines preventivos. Finalmente, hablamos de la responsabilidad por el resultado. El principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible.
reduciendo justamente las formas de imputación de un resultado al dolo y a la imprudencia. En todo caso, hoy es una discusión en el derecho penal que la pena, tanto en su fundamento como en sus límites, dependa del grado de participación o responsabilidad subjetiva del sujeto en la realización del delito, y que si esta falta, no solo cuando no hay dolo o imprudencia respecto al resultado, sino también cuando el sujeto carece de un grado mental de un grado de desarrollo mental que es necesario para conocer el hecho, que desconozca que era prohibido, que no le era exigible otro comportamiento. En definitiva, podemos señalar que el principio de culpabilidad exige una concepción del sujeto del delito como un sujeto responsable, que solo en la medida en que éste lo sea va a ser sancionado con una pena. Ahora acá vamos a hacer un apartado de lo que es el carácter constitucional de las garantías contenidas en lo que es el principio de legalidad. Aquí partimos de que lo esencial de este principio en materia penal va a radicar en que ninguna conducta va a poder imponerse pena alguna siempre que dicha conducta no se encuentre establecida en la ley penal. Lo que esto va a coincidir con lo que es el principio eh, o el aforismo nullum crimen, nulla pena sine lege. Sin embargo, la mera existencia de una ley no nos garantiza que el cumplimiento de este principio eh, se aplique correctamente, como demuestra el hecho de la existencia de leyes o incluso la proclamación de principios que hayan convivido justamente en regímenes donde se haya vulnerado justamente derechos individuales. Precisamente por ello, dicho principio es estudiado juntamente a lo que va a ser las garantías contenidas y su carácter constitucional en nuestro ordenamiento. El principio de legalidad de los delitos y de las penas. Como se ha señalado, no se puede calificar un delito a las conductas que no se encuentran definidas por la ley, incluso aunque éstas sean desvaloradas socialmente. Por ello, no se puede aplicar una sanción a una conducta que no está descrita previamente en el ordenamiento. Esa es la garantía más importante de lo del derecho penal. Acá empezamos con lo que va a ser la reserva de la ley, es decir, que la ley penal debe estar siempre escrita, expresando que el derecho penal justamente es un derecho positivo que excluye la posibilidad de la costumbre o principios generales no establecidos, que no sean escritos o no se establezcan como delitos y penas. Con ello se reserva justamente la facultad legislativa que tiene cada estado de definir qué situaciones van a constituir delito y cuáles van a ser sus sanciones. El principio de taxatividad y la seguridad jurídica. La garantía con la que se define justamente lo que va a ser los delitos y las penas se relaciona justamente con el contenido material del principio de legalidad para que realmente se cumpla lo que va a ser la ley y establecer qué conductas van a ser punibles. La vaguedad de estas definiciones priva de un contenido material de lo que va a ser el principio de legalidad y disminuye lo que es la seguridad jurídica. Por ello, la exigencia de una clara determinación de las conductas punibles que se expresan con el denominado principio de taxatividad o mandato de certeza, cuyo cumplimiento plantea un problema
ah, un problema para lo que va a ser la técnica legislativa en cada estado. Por ello es que el legislador no puede recoger todos los matices que se expresan en la realidad y debe acudir a términos amplios que van a ser concretados por los jueces en su función interpretativa de las normas. Por ejemplo, no es posible que una ley enumere todas las posibles formas de aparición de una situación. Ello se convertiría en una situación casuística y nada amplia, una adecuada interpretación. Una técnica legislativa correcta, por lo tanto, no debe ir justamente excesiva a términos vagos o a establecer una interpretación poco segura. En esta posibilidad de concreción, justamente el legislador acude a conceptos que necesitan una concreción jurisdiccional, pero cuyo significado no se desprende de la propia ley. Así, por ejemplo, en ocasiones de conceptos amplios, utiliza conceptos amplios como generalidad de personas para evitar recoger justamente una determinación concreta, o lesiones que necesitan justamente un tratamiento médico y no va a definir justamente qué tipo de lesión o cuántos días de impedimento tuvo. Es decir, va a efectuar una definición más amplia para que, como se dijo, la autoridad jurisdiccional establezca la adecuación del tipo al hecho correspondiente. Sin embargo, no siempre el legislador establece dicha situación cuando establece tipos penales abiertos que justamente configuran conductas punibles difusas con el consiguiente perjuicio a la seguridad jurídica. Por ello es de que la precisión en cuanto a la conceptualización y definición de lo que va a ser materia de delito debe ser establecida de forma clara y concreta a efectos de poder tener un orden público y independencia del Estado. La prohibición de la retroactividad. Eh, Como ya se ha señalado, la ley debe ser previa a los hechos que se pretende sancionar. Es decir, debe esta haber sido promulgada con anterioridad a la comisión de tales hechos. Esta exigencia es justamente inseparable del principio de legalidad, porque debe haber una ley que defina dichas conductas como delictivas para que se las pueda perseguir. Dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometan los hechos. Por ello, la característica principal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor. También se prohíbe la analogía. La aplicación de la ley requiere que el intérprete establezca el sentido de las normas para determinar qué supuestos se encuentran recogidos por dichas normas. Por tanto, el intérprete, en este caso la autoridad jurisdiccional, no va justamente a desbordar esos límites de los términos de la ley y aplicar supuestos no previstos, porque con ello vulneraría lo que es el principio de legalidad. Con el principio non bis in idem, que justamente consiste en la prohibición de que un mismo hecho no puede ser sancionado más de una vez. Hasta acá lo que son las garantías contenidas en el principio de legalidad. Continuando con ello, vamos a ver lo que es la validez temporal de la ley penal. La ley penal con relación al tiempo. El nacimiento de lo que son las leyes penales, su promulgación y su publicación. Toda cultura tiene justamente expresiones objetivas en cuanto a lo que se hace, lo que es la sociedad a través del tiempo y el espacio. Y la ley es una expresión justamente objetiva de una determinada sociedad que va a expresar un valor jurídico
que justamente va a cambiar el ritmo de esta sociedad. Por ello es que existen situaciones que antes de ser tratadas por el derecho, ya de acuerdo a las necesidades se incorpora a su campo. Por otra parte, hay temas que salen del derecho por el cambio de condiciones y existen también objetos que permanecen en el campo del derecho, pero por las variaciones son tratadas a través del tiempo de diversa manera. Esto nos conduce a considerar justamente la validez de la ley en relación directa con el tiempo, con el espacio y con las personas, porque a pesar de la igualdad que existe, existen ciertos privilegios de juzgamiento en relación a la función pública que desempeña. Conforme a ello, podemos señalar que en cuanto a la ley penal, en cuanto al tiempo, la ley va a nacer y va a culminar en virtud de la promulgación y su abrogación. Respecto a ello, el sentido estricto, en su sentido jurídico, hay una distinción entre abrogación y derogación. Como abrogación entendemos que va a ser dejar sin efecto la ley en todas sus partes y por derogación dejar sin efecto solo algunas disposiciones, subsistiendo otras. Pero justamente del nacimiento de las leyes va a surgir algunos problemas como la aparición de leyes y delitos nuevos que antes no existían, o va a haber leyes y delitos que desaparezcan, o leyes y delitos que sucedan. La promulgación de una ley que es puesta en vigencia justamente va a marcar el nacimiento o la derogación de dicho delito. El Código Penal vigente tiene sobre la validez de la ley penal en cuanto al tiempo a partir de su artículo cuarto. Y sobre la publicación, justamente es a partir de cuando los habitantes de un estado justamente conocen de la existencia de una ley, que a partir de la misma entra en vigencia y aplicación. La vigencia de la ley en cuanto al tiempo nos permite que la misma sea exigible y pueda crear delitos y penas, y que tenga carácter obligatorio y nadie va a poder excusarse de su observancia. Por ejemplo, en nuestro código tiene vigencia desde el 6 de agosto de 1973 y el anterior código estuvo en vigencia ah, desde noviembre de 1834. La derogación de la ley penal equivale a su culminación, es decir, a una muerte de dicha norma. De ese momento pierde su vigencia y las tipificaciones que se hacían y las penas que señalaba pierden fuerza de ley y se convierten únicamente en historia penal sin coercibilidad, sin exigibilidad y no son obligatorias. La derogación puede ser expresa, es decir, que cuando la norma se indica de forma clara y terminante que una ley deja de existir, como por ejemplo en cuanto al delito de adulterio que anteriormente estaba descrito y que fue derogado por la ley del divorcio. En cuanto a una derogación tácita, cuando la nueva ley cubre los mismos casos y conductas con una ley anterior, es decir, generalmente ello se coloca en los últimos artículos de una norma en la que se señala, se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Una norma solo puede derogarse por otra norma de igual valor. Una norma solo se deroga por otra de igual valor. Asimismo, nuestra legislación contempla que cuando se comete un delito y posteriormente al dictarse el fallo hay otra ley, se aplica la ley más favorable. Asimismo, si durante el cumplimiento de la condena se dicta una ley más benigna, también esta última es la que se va a aplicar. Y para la cuestión de las medidas de seguridad, rige la ley vigente en el momento de la sentencia y si se modifica la del tiempo de su ejecución, que serían las excepciones al principio de irretroactividad, como vamos a explicar de forma siguiente. La irretroactividad y sus excepciones.
Una ley es retroactiva cuando se aplica a hechos consumados antes de que en ella entre en vigencia. En contraposición, una ley es retroactiva cuando no se aplica a tales hechos, puesto que es la ley en su generalidad solo rige para el futuro y solo dispone para lo venidero. Por lo general, las leyes, en este caso la ley penal, es aplicable en todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia, es decir, mira hacia el presente y futuro y no así hacia el pasado. Esto garantiza los derechos para que un acto ilícito al presente no pueda ser considerado como ilícito por una ley posterior que abarque el tiempo anterior a su vigencia, pues así no habría una garantía para los ciudadanos. El criterio de la irretroactividad es importante porque no es posible violar el derecho adquirido del delincuente a ser juzgado por la ley que estaba vigente en el momento de la comisión del delito. Justamente surge a partir de ello el principio de nullum delito sin pena ley. Si las leyes tuvieran un carácter retroactivo, el principio de legalidad sería solamente una ficción, no hubiese esa seguridad jurídica para los ciudadanos. Sin embargo, el principio de retroactividad tiene sus excepciones, como se señaló anteriormente, siempre y cuando las mismas favorezcan al imputado. Así lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, haciendo un paréntesis acá, tenemos aquí, por ejemplo, dos sentencias constitucionales. La sentencia constitucional 790-2012, que justamente hizo una interpretación de lo que es la aplicación de qué normativa iba a ser usada para efectos de una acción de inconstitucionalidad y se señaló en su momento que se iba a utilizar, si bien la disposición impugnada era inconstitucional al momento de que era inconstitucional cuando se encontraba en vigencia otra constitución, pero empero señalaron que la constitución vigente era justamente la que se iba a aplicar a la interpretación por el test que hicieron de constitucionalidad de efectos de determinar qué norma era aplicable para dicha situación. Por tanto, ahí se utilizó la normativa vigente. Ahora, por otro lado, y más de forma más específica para lo que es esta área, con la mm, promulgación y entrada en vigencia de la ley 004, ahí justamente existía en debate lo que son los artículos el artículo 123 de la Constitución que justamente disponía que la ley era retroactiva en materia penal para los casos de delitos que eran justamente delitos contra el Estado. Es decir, acá la retroactividad iba a ser aplicada no en beneficio del imputado, sino justamente iba a haber sanciones correspondientes para las personas que cometan delitos por corrupción, malversación, desnaturalizando justamente lo que es el principio de retroactividad. A partir de ello, se tiene como una sentencia fundadora la sentencia 770-2012, que justamente establece que se puede sancionar, que no se puede sancionar, que no se puede interpretar o no se puede entender esta garantía de seguridad del Estado contrario a los ciudadanos, porque no sería lógico la interpretación de esa garantía en favor del Estado, es decir, del poder público. En ese sentido, el tribunal hizo una interpretación de lo que fue el artículo 116, que señala que cualquier norma o cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, lo que debería ser analizado en armonía con el 123, que dispone que la ley es retroactiva cuando beneficia al imputado y cuando se establece que se garantiza la presunción de inocencia y que durante el proceso rige la norma más favorable al imputado. Conforme a eso y a partir de una interpretación de lo que es la retroactividad de la aplicación del derecho penal, eh,
también eh, resguardada por lo que son los pactos y convenios internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que justamente consagran estas normas que nadie va a ser condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos. Asimismo, también hizo un análisis de lo que son los, los casos conocidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso de la Cruz Flores versus Perú, que justamente se señala que los estados deben garantizar los principios de legalidad y retroactividad que deben presidir en toda actuación de los órganos del Estado en un sistema democrático. Y por ello corresponde que todo juez penal al momento de la aplicación de la ley penal se atenga estrictamente a lo dispuesto por ella. A partir de esta sentencia constitucional se hizo una interpretación al principio de retroactividad de la ley penal, que debe ser armónico con el bloque de constitucionalidad. Por ello, que no es posible sancionar retroactivamente conductas que no estén previamente establecidas en una ley. Por tanto, dicha aplicación de las sanciones con respecto a delitos de corrupción anteriores a la vigencia de la ley y de la Constitución no pueden ser aplicados, sino solamente las excepcionalidades para beneficiar a lo que va a ser el imputado. En cuanto a lo que es la ultraactividad de las leyes, como otra excepción a lo que es la irretroactividad, se determina que las normas van a prevalecer en el tiempo pese a su derogatorio y abrogatorio. Básicamente, cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo y este se somete a normas vigentes en esa oportunidad, pero cuando se promulga una nueva disposición que rige la misma materia, se aplica el precepto anterior hasta concluir en el procedimiento establecido, pese a que coexiste otra norma nueva en el mismo tiempo. Ello tenemos también en lo que es, por ejemplo, en las disposiciones transitorias que señala la normativa, por ejemplo, en el procedimiento civil, el actual procedimiento remite justamente a normas del anterior código que no han sido reguladas o para justamente culminar aquellos procesos que estaban en trámite. Y como otro caso, la promulgación de preceptos menos favorables a las vigentes referentes a actos que se han suscitado en vigor de la anterior disposición. Se emplea la primera sobre la base del principio de favorabilidad. Al contrario, censo a la norma prevista en el artículo 16, que prevé que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y en consecuencia solo se aplica a leyes posteriores. Justamente esto, como señalábamos, siempre cuando sean situaciones que favorezcan a lo que va a ser el imputado. Ahora continuamos de lo que va a ser lo que es la validez de la ley penal en el espacio. Aquí vamos a ver lo que es el derecho, lo que se ha hablado también en la anterior clase, eh, el derecho penal internacional. El derecho, la humanidad, nuestra sociedad está organizada en estados que cada quien tiene una soberanía y su legislación propia. Ante esta situación se aumenta lo que es, lo que es mm, la globalización, las facilidades de comunicación, la comunidad de intereses, culturas, comercio, que ha determinado que actualmente se dé mayor importancia a los problemas que justamente van a surgir de la ley penal en el espacio. Entonces, como sabemos, estamos en un mundo globalizado donde la actual economía, por ejemplo, ya ha traspasado fronteras, el sistema de globalización, la situación política. Ya es imposible permanecer solamente con situaciones internas en cada estado. Lo que mayor
crece ahora o ahonda es el tema de relaciones multilaterales entre estados desde sus distintas mm, aristas, ya sea de forma privada, pública. Asimismo, a partir de ello puede acontecer que una determinada persona pueda cometer delito en un país y deba ser juzgado en otro, o que justamente se planifique un delito en un país y se lo ejecute en otro. Por ejemplo, los delitos de falsificación de billetes, para hacerlo circular, o por ejemplo el delito de narcotráfico o el delito de terrorismo. Justamente para ello va a surgir lo que es el derecho penal internacional y que va a suponer esas relaciones de cooperación y conflictos de competencia entre estados. A través de él se va a determinar cómo se va a solucionar dichos conflictos de competencia. Es así que a partir de ello se va a estudiar lo que es el ámbito de vigencia del derecho penal nacional, también lo que es la extradición y el asilo. También acá podemos señalar, por ejemplo, en cuanto a lo que es, haciendo un paréntesis, en cuanto a lo que es el derecho, la extradición, nuestra normativa justamente comprende lo que es la cooperación mutua entre estados a efectos de poder, ya sea a través de un tratado o convenio bilateral o multilateral, por ejemplo, para el caso de Mercosur, o cuando no exista un convenio establecido, se pueda coadyuvar en el tema de la extradición por una cooperación recíproca. Para ello, dicho trámite se efectúa ante lo que es el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala plena, justamente cumpliendo todos los requisitos que señala el tratado bilateral o multilateral o cooperación, como se señaló, y para ello se hace una revisión minuciosa de lo que son los requisitos que señala dicha normativa. Por ejemplo, que se especifique el tema de la situación de lo que es la descripción precisa del hecho, que del hecho cometido que se constituye en ilícito. Para ello, los estados deben adjuntar la normativa penal que señalan ellos que se ha vulnerado. Asimismo, deben acompañar el respectivo proceso cual se está encaminando, el respectivo mandamiento de aprehensión que se ha dispuesto que tenga que tener carácter internacional y asimismo, precisar en cuanto a lo que es la identificación del imputado, así como dar una precisión en cuanto a lo que va a ser eh, una identificación del presunto lugar donde se encuentra. A partir de ello, verificado el cumplimiento de dichos requisitos, el Estado boliviano dispone primero a través de lo que es eh, vía cooperación a través de la Cancillería y luego por su intermedio se remite al Tribunal Supremo y este hace cumplir a través de sus tribunales departamentales justamente la orden de aprehensión de la persona a ser extraditada. Pero para ello se determinan los requisitos, por ejemplo, en cuanto a lo que es que en cuanto a lo que es si dicho ciudadano no tiene una sanción penal en el estado en el cual presuntamente se encuentra. Por ejemplo, para el caso de una extradición de un ciudadano por ejemplo, entre una situación entre Bolivia y España, se verificará que dicho ciudadano, ya sea boliviano o extranjero, no tenga un proceso pendiente que se esté tramitando en nuestro país, porque si dicha situación está en curso o está en ejecución de sentencia, entonces previamente deberá cumplir dicha sanción en el estado al que se requiere y posteriormente a ello será remitido en extradición al estado requirente. Pero también para ello se hace una ponderación en cuanto a lo que es la situación del bien jurídico. Es decir, si dicha cuestión en cuanto a lo que es un delito mayor, por ejemplo, un delito de corrupción de menores o de asesinato que por el cual esté siendo perseguido y en Bolivia sea un delito menor, entonces el delito mayor será el que tenga mayor importancia y por tanto se omitirá esta situación del procedimiento en nuestro estado y se le efectuará la respectiva extradición correspondiente al país que lo requiere.
Como se dice, para ello, dicha situación justamente debe cumplir con todos los requisitos que establece el tratado de cooperación entre ambos estados, o ya sea bilateral o multilateral, o en el caso de que no existe, por ejemplo, Bolivia no tiene tratados con varios de los países de la Unión Europea, por ejemplo, el caso Alemania, entonces justamente se aplica la reciprocidad que vaya a existir en ambos estados, puesto que si en alguna situación nuestro Estado se negaría a efectuar una extradición de determinado ciudadano, vamos a tener la misma situación con dicho país. Entonces, para ello se aplica la reciprocidad y por ello se conduce nomás el trámite correspondiente. En cuanto a lo que es el asilo político, acá, por ejemplo, podemos señalar el tema de sobre todo de los asilos que se dan en asilos diplomáticos, por los cuales en el tema de, en el tema de, más que todo se ven en cuanto a situaciones y carácter de orden político. Por ello es de que las embajadas sobre todo las embajadas se constituyen en lugares donde se otorga dicho asilo y al cual, si bien el Estado que lo recibe le permite justamente tener una protección frente al Estado que lo persiga a dicha persona, ¿no? Por ello es que no puede haber inviolabilidad a las representaciones diplomáticas. Dicha situación fue contraria justamente en los últimos hechos que aconteció en el país de Ecuador, cuando justamente se vulneró dicha protección que tiene cada estado y justamente se vulneraron lo que es la Convención de Viena y el derecho de asilo político que tiene cualquier ciudadano que se encuentre bajo protección. Continuamos con lo que son los principios generales, la territorialidad. El principio de territorialidad se basa justamente en el concepto de soberanía y establece que la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos en sus territorios sin importar la nacionalidad de la gente, tanto si es nacional o extranjero. Es decir, la ley penal es territorial. Nuestro código, justamente en su artículo 19, establece que el código se aplica a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción. También señala que la competencia de aplicación del código para los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos en país extranjero cuando no son juzgados en este país. Estas medidas son referidas con clara aplicación del principio de territorialidad. Al decir aves, aeronaves y demás y otros medios de transporte, eh, justamente hace una especificación de, de las personas, de los ciudadanos que están siendo transportados bajo bandera boliviana. Tenemos así el Tratado de Montevideo de 1889, ratificado por Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay, en el cual justamente se consagra este principio, el cual establece que los delitos cometidos en alta mar o en aguas neutrales, ya sea a bordo de buque de guerra o mercantes, se juzgan y penan por las leyes del Estado al que pertenecen la bandera del buque. Ahora continuamos con lo que es la ley penal con relación a las personas. La igualdad ante la ley. Si bien se establece que todas las personas son iguales, sin embargo, un poco remontándonos a lo que es la historia, antes se dividía entre castas, entre hombres libres, entre hombres esclavos, se otorgaba ciertos fueros que justamente reconocían esa desigualdad entre las personas. Asimismo, también los tribunales no eran los mismos para juzgar a unos o a otros. Existía una desigualdad en cuanto a nobles, cómo iban a ser castigados, penas más suaves o penas más deshonrosas, impuestas para gente humilde. Asimismo, se tenía lo que son las leyes especiales protectoras de sectores sociales que privilegiaban justamente a determinados grupos. Pero a partir de la Revolución Francesa, justamente surgen los cambios políticos, sociales, económicos en la historia de la humanidad y se instaura lo que va a ser el principio de igualdad.
Así se establece que los delitos del mismo género serán sancionados con el mismo género de penas, cualquiera sea el rango y el estado del culpable. El principio de igualdad de la ley que fue incorporado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A raíz de esa revolución, en el campo jurídico de la igualdad de las personas, aparece lo que es desaparece lo que es la desigualdad jurídica ante la ley, que forma una garantía importante para todo ciudadano y que reviste todo aspecto. Primero, que todos están sometidos a las mismas leyes penales y a todos se les aplica las mismas penas y todos son objeto de idéntica protección penal. Dicha importancia, tanto política como jurídica, del principio de igualdad de las personas ante la ley, determinó su inclusión en las constituciones de los países. En Bolivia, ha estado presente desde la primera constitución. En los primeros años del siglo XIX se han suprimido los fueros eclesiásticos, militares y cualquier otro que existía. Nuestra actual Constitución reconoce a partir del artículo 14 que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por la Constitución sin distinción alguna. Asimismo, prohíbe toda discriminación fundada en sexo, color, edad, orientación sexual. Garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados. No obstante de dichas razones, no obstante de lo señalado, por razón a las funciones que desempeñan organismos estatales, se han planteado excepciones al principio de igualdad, que son la inviolabilidad, la inmunidad y las prerrogativas procesales que se les otorga a determinadas personas por el cargo que ejercen. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la inviolabilidad, inmunidad y prerrogativa, que hay excepciones que algunos autores lo conocen como privilegios provenientes del derecho público interno y del derecho internacional. Estas excepciones al principio de igualdad, algunos tratadistas la dividen, por ejemplo, en una exención total o parcial de la aplicación de la ley y de la jurisdicción en un país y la aplicación de la ley bajo ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, otro tratadista como Mesger la considera como una restricción personal a la validez de la ley penal. Sin embargo, las excepciones al principio de igualdad ante la ley penal es una no aplicación a ciertas personas en razón a sus funciones, a su unidad jurisdiccional que se funda según se trate el jefe de Estado, ministros, parlamentarios, diplomáticos. Es un privilegio que no se fundamenta como antes en una tradición, en una familia o en una situación social, sino en la función que ejerce. Y mientras esta función dure, va a permanecer dicha diferenciación. Sin embargo, no existe ninguna que dure para siempre, sino es solamente temporal. En cuanto a la inviolabilidad, es motivo por el cual una persona goza de una prerrogativa penal y no tiene responsabilidad penal tanto en el orden político, así como en delitos comunes, por ejemplo, cuando se trata del jefe del Estado porque le protege de cualquier acción judicial, para objeto de tener esa interdependencia de poderes y sobre todo le protege frente a situaciones o hechos o manifestaciones que pueda efectuar cuando dicha autoridad visita territorio internacional y mm, mm, desconoce situaciones que podrían ser calificadas en otros estados como delito. Su prerrogativa más le cubre lo que es al tratarse de un jefe de Estado. En cuanto a lo que es la inmunidad, se refiere a lo que son la protección que tienen los parlamentarios, senadores y diputados, que es inviolable en cuanto a opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
tampoco van a ser enjuiciados por criterios o opiniones que emitan en su situación de legislar. Justamente esta situación garantiza lo que es la impunidad destinada a garantizar el libre ejercicio de su representación y no tener que no tener que estar sujeto a presiones al momento de emitir cualquier criterio. Privilegio de dilación procesal, por el cual mientras ejerce ciertos cargos, no pueden ser procesados, dejándolos el enjuiciamiento para cuando dejen esa función privilegiada. eh, Antejuicio como prerrogativa procesal de los ministros, diputados, senadores y otros que afecta al derecho penal procesal y a la jurisdicción privilegiada se concede por el cargo que ejerce. Aquí, con respecto a los dos apartados señalados, podemos referir, por ejemplo, en cuanto a lo que son, tenemos la ley 044 y la 65 que justamente regula el procedimiento para las personas que se encuentran bajo la protección de dicha en cuanto a la protección de dicha inmunidad, de dicho privilegio, puesto que, por ejemplo, para el caso de magistrados del órgano judicial o consejeros, los mismos son juzgados no en una jurisdicción ordinaria, sino son por una jurisdicción establecida dentro de lo que es el órgano legislativo. Por ejemplo, la denuncia interpuesta contra alguno de ellos se la interpone por medio de lo que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dentro de la cual tiene una subcomisión que es la Comisión del Ministerio Público, que es quien interpone la denuncia correspondiente. Dicha entidad cumple como sería lo que es el fiscal de materia, quien efectúan todas las investigaciones necesarias y ya la Comisión de Justicia será quien determine si corresponde o no, en este caso, como lo que se hace en la situación penal, mm, conocer o no lo que va a ser una presunta imputación o continuar el proceso. Para la apelación ante este tipo de resoluciones para estas autoridades se tiene lo que es la Comisión de Derechos Humanos, de Constitución y Derechos Humanos, que va a ser la entidad revisora a efectos de que se establezca si dicha imputación formal puede ser confirmada o a su vez revocada por la existencia o no de determinados hechos. Y ya la asamblea en pleno será quien juzgue a lo que va a ser las autoridades eh, del órgano, del órgano judicial. En cuanto a lo que es las autoridades del órgano ejecutivo, eh, ya sea el presidente, por ejemplo, tenemos lo que son los juicios de responsabilidades, que son conocidos por el Tribunal Supremo de Justicia en su primera instancia por la Sala Penal y ya posteriormente a ello, una vez efectuado todo lo que es la etapa preparatoria, ya en segunda instancia, ya a nivel de juicio, lo conocerá un tribunal colegiado compuesto por magistrados del mismo tribunal, a efectos de que, por ejemplo, al gozar de dicha investidura, tanto los presidentes no sean sometidos a una jurisdicción ordinaria, siempre y cuando tengan o sean revestidos de dicha investidura. Por ejemplo, todos los casos que tenemos contra autoridades del Estado que son tramitados en el Tribunal Supremo de Justicia, presidentes y expresidentes. En cuanto asimismo, continuando con lo que estábamos refiriendo, la extraterritorialidad de los diplomáticos, que ya se refirió, que es que justamente las personas representantes de un Estado revisten de esa jerarquía como son los, los presidentes de cada Estado. Y en cuanto a un privilegio de no procesamiento ni sanción al jefe de Estado extranjero, que esté fuera de la ley del penal al país que se visita, justamente se fundamenta en el hecho de que el jefe de un Estado extranjero representa a un país y no es posible, por tanto, que sea sometido a la extranjera. Es lo que señalábamos en inicio de que un presidente
nuestro, por ejemplo, no puede ser juzgado por situaciones que manifieste o exprese en otro país, aún inclusive desconociendo que dichas situaciones o expresiones constituyen delito en el estado al que visita. Por ello es que dicha protección o privilegio reviste al momento de, de el ejercicio de sus funciones. Con todo ello hubiéramos terminado el presente acápite de lo que han sido los conceptos fundamentales de lo que son, de lo que se contiene el derecho penal. Sin embargo, ya más vamos a ahondar en cuanto a la cuestión del delito, las penas, ya en el siguiente, en la siguiente lección, ya a objeto de precisar un poco más de lo que va a ser lo que es la teoría del delito y lo que se conoce por lo que es un hecho antijurídico típico, culpable y punible, ya desarrollando de una manera más precisa. Eh, Hemos hecho un análisis de lo que es el principio de legalidad, cómo dicha situación se encuentra protegida por las garantías constitucionales, asimismo las características de la ley en cuanto a lo que es la validez temporal, la validez territorial, y las excepciones que contiene en cuanto a lo que es también su aplicación en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que es la aplicación en cuanto a las personas y su vigencia, la temporalidad, en cuanto a lo que es las excepciones, lo que es la retroactividad o la ultraactividad de la norma penal, que nos sirven bastante a efectos de determinar al momento de establecer una conducta si la normativa, qué normativa se aplica a la vigencia del momento de la comisión de un hecho. Con todo ello esperamos de que hayamos podido absolver algunas situaciones que se tenían en duda y asimismo esperamos la interacción de ustedes a efectos de poder absolver o retribuir algunas situaciones que tengamos o fortalecer algunas dudas que se tenga en la clase impartida del día de hoy. Esperamos sus comentarios o algunas situaciones que quieran que sea precisada de todo lo que se ha podido describir y desarrollar en el presente tema. Tienen, por favor, la palabra a efectos de su participación o sus comentarios. Creo que la doctora Ingrid está teniendo algún problema en conectar su audio. No sé si quiere participar. Doctora Sí, doctor, le escucho. Rayanet, ¿todo bien en cuanto a los conceptos de conceptos penales?
puede un poquito recalcar o acotar un poco ahí esa parte, por favor? Sí, sí puede. ¿Sobre qué parte específicamente, doctor? Si me precisaría, por favor. Con un poco de enfoque en cuanto a demanda, no sé si puede ahí tocando un poco las excepciones, citación ahí, aunque Mm, no es poco parte del tema, ¿no? Pero no sé si se puede. sí, doctor, si bien la siguiente clase vamos a ver en lo que va a ser ya la descripción de lo del delito y la tipificación propiamente dicha, que también bueno, es la parte más importante que considero efectos de poder adecuar una determinada acción a lo que es una determinada conducta a lo que es un delito. Sin embargo, vamos a hacer un poco de precisión en cuanto a lo que se ha ido refiriendo, tanto con su duda, con lo que respecto a lo que se ha referido en la presente clase. Eh, a efectos de primero determinar lo que es eh, mm, una conducta típica, antijurídica y culpable, primero tenemos que establecer lo que es tenemos que conocer bien lo que es la norma penal, es decir, los delitos y las penas que se que establece nuestra normativa penal. Sin embargo, para ello hacemos un análisis de lo que es el delito como una situación de, ya sea una desvalor, hacemos un análisis de lo que va a ser un desvalor, el desvalor de acción y el desvalor de resultado, justamente para ver si dicha situación es una desaprobación que merece justamente una conducta que lesione o ponga en peligro determinado bien y que dicha situación o dicha conducta merezca una sanción, puesto que ha puesto en peligro de forma ya sea dolosa o imprudente, eh, eh, ha vulnerado un bien jurídico protegido. Asimismo, establecido justamente este desvalor de acción y el desvalor de resultado, vamos a poder establecer lo que va a ser justamente la consecuencia de dicha situación, que va a ser la pena a la cual va a ser aplicable a dicha situación cometida y para lo cual justamente se tiene que efectuar una adecuada eh, en este caso ya una adecuada valoración por parte de la autoridad jurisdiccional de las sanciones que van a estar específicas en nuestro ordenamiento legal, que las mismas tienen que ser justamente conforme las que están, primero las que están dentro de los parámetros que están descritos en nuestro código, ser proporcionales, justamente también tomando en cuenta el carácter humano, con principio de humanidad, como se ha referido en el presente de la persona, justamente valorar el tema de la situación, de que existan eximentes que ayuden a ver la situación de que no tenga una responsabilidad penal, a efectos de que también en su caso se aplique una medida de seguridad. Se tiene que hacer una valoración de lo que es la persona en cuanto a su capacidad cognitiva, si ha cometido con dolo o imprudencia, a efecto de determinar una adecuada retribución al mal que hubiese cometido. Por ello tiene suma importancia efectuar un análisis del hecho y así como de la persona a efecto de determinar justamente una adecuada sanción penal o ya sea una medida de seguridad para la persona. Asimismo, va a ser importante hacer un análisis de lo que va a ser eh, la situación de lo que es el cumplimiento de los principios o preceptos que dispone nuestra Constitución, conforme a lo que se ha analizado, lo que es el principio de legalidad, el principio de irretroactividad, el principio de culpabilidad, contenidas como garantías del ordenamiento jurídico constitucional, a efectos de poder con ello otorgar una adecuada
tanto protección en cuanto a los derechos humanos que dicha persona posee, así como también una adecuada protección a lo que va a ser lo que es la víctima. Sin embargo, como se señaló, cualquier tipo de situación que se considere antijurídica debe estar expresamente descrita en nuestra norma penal, a efecto siempre de garantizar la intervención adecuada de lo que es el Estado y también a efectos de garantizar lo que es el principio de legalidad. Por ello es de que se va a hacer una adecuada aplicación del hecho con respecto a lo que es el delito y se va a establecer justamente el cumplimiento de dichos principios a través de lo que también es el principio de taxatividad, de que dicha ley justamente cumpla la situación que es de establecer cuáles son las conductas punibles de las que se hace, de las que se establezca de forma clara y concreta, la prohibición justamente de aplicar normas que no se encuentran, que no sean favorables al inculpado o al procesado, justamente también una prohibición de analogía, justamente también verificar la cuestión del principio de non bis in idem, que dicha persona no esté siendo sancionada por el mismo hecho en otro proceso. Y todas estas garantías nos van a permitir tener un proceso adecuado, idóneo y correcto para ambas partes en el proceso, tanto para el denunciado, en este caso imputado, así como para la víctima, efectos de garantizar para ambas partes los principios del debido proceso, que están justamente aplicadas reconocidas desde nuestra Constitución, así como convenios y tratados internacionales que nuestra norma reconoce con la misma jerarquía. Asimismo, también se acude a lo que es las sentencias constitucionales que han hecho una interpretación de lo que es la normativa penal, así como la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, dicha situación como fuentes de lo que es el derecho penal y las escuelas que estudian las diferentes teorías van a ser analizadas en nuestra lección cuarta. Sin embargo, ya a efectos de adelantar un poco, es importante ya desde la entrada en vigencia de nuestra Constitución y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como la función que cumple el Tribunal Supremo, tomar como elemento importante tanto la interpretación, así como también la doctrina legal aplicable, que es justamente necesaria para la interposición, por ejemplo, en los recursos de casación como un requisito esencial para su admisión. Eh, es importante efectuar un adecuado análisis de lo que son las garantías y los principios a efectos de no vulnerar eh, ninguna situación que posteriormente o dentro del proceso penal todos los actuados puedan ser dejados sin efecto, a efectos de evitar cualquier tipo de nulidad procesal durante el transcurso del proceso desarrollado. No olvidemos que nuestro procedimiento penal, el Código Penal y su procedimiento eh, se utiliza contra frente a acciones y como una determinante de última ratio a efectos de no imponer sanciones que puedan ser absorbidas por otras áreas del derecho. Conforme a ello, es necesario por ello aplicar todas las garantías y los derechos fundamentales durante el desarrollo del mismo y justamente exigir su cumplimiento a las autoridades jurisdiccionales, así como a las otras partes del proceso, a efectos de llevar sin ningún vicio de nulidad un adecuado procedimiento y con su consiguiente ya sea sanción o eximencia de dicha responsabilidad penal. Gracias, doctora, por despejar las dudas.
Está bien, doctor. Tenemos acá otra pregunta vía Zoom. A ver, voy a revisar. Una pregunta, al final yo creo que lo que es la grabación y la diapositiva no, nos va a pasar, ¿no? Sí, sí, doctor. Justamente vamos a pasar vía coordinación tanto las diapositivas como el material que se tiene para el presente. En cuanto a la pregunta de la participante vía mensaje, ¿cómo uno puede demostrar que la persona al momento de infringir la ley estuviera en plena capacidad? ¿Cuál sería nuestro mecanismo aplicable en nuestro país? Con referencia a eso, conforme se refirió tanto la parte, en este caso el defensor del imputado, así como también el Ministerio Público, tiene la función de establecer justamente si la conducta de la persona que cometió el delito él mismo se encontraba como, él mismo es responsable de dicha situación. Para tal efecto, se hace un estudio, se acude a lo que es la criminología, como se estudió en la anterior clase, y la criminología forense, a efecto de determinar justamente a través de la psiquiatría y la psicología la capacidad del imputado. Por ello, se acude al peritaje psicológico a efectos de establecer si dicha persona, no solo al momento de infringir la ley, sino también en el momento, en su procesamiento, goza de las capacidades, facultades mentales de poder conocer determinado hecho y de que esta persona, entendiendo dicha situación, ha infringido la ley. Por ello es muy importante la participación de lo que es el Ministerio Público a través del IDIF, de peritos que también se puedan requerir durante el proceso y para efectos de que el juez tenga todos los elementos para poder efectuar una valoración correspondiente, no solamente del hecho, sino también en este caso, de la personalidad del autor y con ello determinar si le corresponde una pena o ya sea una medida de seguridad. Bueno, agradecemos por la participación y por su atención en la clase del día de hoy, esperando de que varias de las dudas que ellos hayan podido vertir hayan sido absolvidas. Asimismo, ya en la siguiente lección vamos a andar un poco más en lo que es la teoría del delito, lo que es la acción típica, antijurídica y culpable, desarrollando ya en todos sus elementos y ya posterior a eso ya efectuaremos lo que son también las fuentes del derecho que han sido mencionadas el día de hoy, a efectos de poder ahondar un poco más. Agradecemos la participación de todos ustedes, los esperamos la siguiente semana a las 8 de la mañana. Así también agradecer la participación de lo que es la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización y la coordinación que se tiene con la Universidad del Alto. Agradecemos a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Doctora, muy amable. Muchas gracias.